Este año hicimos un cambio. Si ustedes recordarán, los 3 días teníamos el año pasado paneles de discusión con diferentes temas, y mi hermano Helman Ávila hizo un comentario que se me quedó grabado. Dijo en uno de los paneles, después de que habíamos estado hablando como 30 minutos y Miguel no había dicho nada, le preguntamos a Miguel que nos diera su opinión, y lo que él dijo resumió y concluyó y definió todo lo que necesitábamos definir. Y dijo Helman: ¿para qué nos haces preguntas a nosotros a la hora de hablar? Nomás pregúntale a Miguel. Entonces decidimos que en lugar de darle a Miguel 10 minutos de hablar en un panel, le íbamos a dar 40 o no sé cuánto tiempo tengamos aquí para esto, más tiempo de escudriñar su corazón y de escuchar su opinión. Entonces esto es más una entrevista que un panel, pero básicamente es un panel, nomás que no invitamos a todos los demás, nomás pedimos que Miguel estuviera aquí para contestar nuestras preguntas. Y lo primero que quiero pedirte, Miguel, es platícanos un poquito. No tiene que ser exhaustivo, no tiene que ser, pero tú y yo hemos hablado de esto, que en los últimos años, y tú lo mencionaste, que ha habido una especie como de progresión en esto que te ha estado mostrando el Señor en tu vida misma personal, en tu búsqueda de la llenura del Espíritu Santo, en todo eso. Si tú puedes, si tienes algo que creas que nos puedes compartir en esto, se nos hace a nosotros muy interesante y muy importante que tú lo que hayas experimentado, cómo te empezó el Señor a mostrar, a lo mejor que necesitabas buscar más o pedir más o confiar más o no sé, y dónde vas ahorita. O sea, no sé si me explico lo que te estoy preguntando, ¿no? Bueno, yo creo que fue una combinación de cosas. Quizás la primera que comenzó a cargarme fue el hecho de que las iglesias parecían crecer, por lo menos algunas, pero la gente no parecía cambiar. Entonces algo no estaba bien, porque si el Espíritu de Dios está aplicando la palabra, eso tiene que resultar en un cambio. Entonces eso comenzó a cargarme y comencé a preguntarme qué está pasando. Junto con eso, en los últimos 10 años, como tú sabes, ha habido un gran énfasis en lo que es la predicación expositiva y talleres y entrenamientos. Pero al mismo tiempo que eso se estaba dando, yo comencé a notar que realmente el énfasis estaba en la técnica. Estaba en la técnica de las reglas de hermenéutica, de exégesis, pero no había como énfasis en lo que es el poder del Espíritu a la hora de predicar, a la hora de entregar y a la hora de preparar incluso. Ni había tampoco énfasis en el carácter del predicador. De hecho, si te vas atrás, Aristóteles hablaba de que una buena oratoria debiera tener 3 componentes. Está el logos, que es el contenido, y yo diría que ahí está el estudio. Luego está el pathos, que es como la pasión, pero luego había algo que era el ethos, que es como el carácter que sale a relucir. Y esto no era un hombre cristiano ni siquiera. El carácter que sale a relucir del predicador. Y yo creo que esa es la obra del Espíritu, que hace eso en el predicador, que tú no le puedes poner el dedo a lo que es, pero que cuando la prédica sale, tú sabes que hubo un impacto y que ese impacto es distinto a otros sermones. Entonces comencé a pensar un poco en lo que es la transformación del carácter, que no te lo puede dar un seminario. Eso es algo, el seminario te puede dar técnicas y te puede dar reglas y todo lo que tú quieras,
pero el carácter es algo que Dios forma. Luego las redes sociales, mucha teología, tú sabes, resumida, escueta, una frase, y al mismo tiempo la misma gente publicando cosas contrarias en términos de lo que es el carácter, no son formas de decir las cosas. Entonces comenzaba a preguntarme dónde está el problema. Y luego comencé a pensar en la palabra, comencé a pensar en la gente piadosa de la palabra y el apóstol Pablo y el énfasis de Pablo en sus cartas y cómo este hombre lloraba por sus ovejas y cómo hablaba tiernamente y corregía tiernamente y comencé a percatarme de que realmente eso es un trabajo del Espíritu de Dios, del cual no se habla. Y me cargó, bueno, hasta el punto que te puedo decir literalmente, me entristeció hasta el punto como que emocionalmente comencé a distanciarme un poco de ese mundo. Y ahí comienza todo. Entonces comienzo a hablar con Dios, a orarle a Dios, a pedirle a Dios que me dé más de esa necesidad, de esa unción, que yo pueda conocerle mejor, que yo pueda depender más de Él. Pedí perdón por no depender tanto de Él como debía. Y pienso seguirlo haciendo porque eso no se termina. Pero yo veo la diferencia. De hecho, la gente comenzó a hablarme de la diferencia. Yo no sé qué está pasando, pastor, pero estos sermones están llegando de otra manera. Y yo le decía, yo creo que son gente que está intercediendo, pero yo estoy dependiendo más del Espíritu de Dios. Y yo no oré al principio porque ya se había orado por mí, pero cuando oro al principio siempre me recuerdo en la oración: Señor, yo no puedo hacer esto solo. Si tú no haces algo, si tú no llenas la palabra que yo voy a predicar, nada va a ocurrir aquí, ninguna transformación va a ocurrir. Entonces es como un recordatorio. Y comencé a leer también gente como Martin Lloyd Jones y otra gente, el mismo Jonathan Spurgeon, que dependían mucho del Espíritu de Dios. Se habla mucho de su predicación, pero se habla poco de su dependencia del Espíritu. Y me di cuenta que realmente el hombre es muy confiado en sí mismo. Tuve una experiencia que realmente me dejó un sabor muy amargo de unas personas que estaban enseñando un currículum X, lo voy a dejar bien anónimo, donde correctamente se estaba diciendo que a veces hacemos mucho énfasis en Daniel y Moisés, pero no se hace énfasis en el Dios de Daniel, en el Dios de Moisés. Y esto está bien, yo lo entiendo. Pero luego llaman a alguien que va a predicar inmediatamente después y lo suben por allá arriba. Entonces no se puede hablar de Daniel, no se puede exaltar a Daniel o a José o a cualquiera de estos personajes bíblicos, pero sí podemos exaltar al hombre que va a venir a predicar inmediatamente después. Y me di cuenta, tú sabes que eso es otra técnica de enseñanza, eso no es verdad, porque acabas de contradecirte en lo que haces. Yo creo que ciertamente nosotros podemos bíblicamente exaltar las cualidades que Dios ha formado en estos héroes y bíblicamente exaltar las cualidades que Dios forma en los héroes de hoy, por así decirlo. Entonces fue como una serie de cosas que me llevaron a concluir que mucho de esto es técnica, es teoría, no es llevado a la práctica. Se habla mucho de humildad, pero luego se practica el orgullo y eso. Yo no estoy seguro que he salido de la depresión que eso me causó. De verdad que no. Yo creo que todavía lo pienso y hay un impacto de eso en mí. Una de las cosas que he escuchado yo y que yo mismo me he preguntado, y yo creo que tenemos que ser sinceros, ¿no? Especialmente si creemos nosotros y ahorita al rato voy a hablar precisamente de
la llenura del Espíritu, la habitación del Espíritu dentro de nosotros. Yo lo he escuchado de gente, yo creo que hasta el mismo Lloyd Jones lo expresó, esta aparente incongruencia en que nosotros afirmamos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que somos bautizados en el Espíritu Santo, y una evidente pues incongruencia en una especie de complacencia o normalidad en la iglesia que no manifiesta lo que debería de ser si estamos llenos del poder y de la presencia de aquel que levantó a Cristo entre los muertos. Yo lo he dicho aquí en la congregación muchas veces, esto es algo que a mí no me pasa, o que no puedo desechar. Si el mismo si Cristo, por medio de su Espíritu, habita en nosotros, el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también vivificará nuestras vidas. Y vemos iglesias donde no hay ese poder, esa realidad, esa pasión, esa efectividad, ese fruto. ¿Tú a qué acreditarías entonces esa aparente, no contradicción, pero incongruencia, ¿no? De que lo que se ve no concuerda con lo que creemos de la palabra? Definitivamente. Bueno, como tú sabes, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, viene en su plenitud. No hay cristianos con la mitad del Espíritu y otro con 3/4 del Espíritu. Viene en la plenitud del Espíritu. Sin embargo, nosotros vemos cristianos viviendo a niveles distintos de santificación o de entrega. Y yo creo que eso se debe básicamente a los niveles de pecado con los que nosotros vivimos, que frena el Espíritu. Yo creo que cuando la palabra de Dios dice que no entristezcáis el Espíritu, yo no creo que es una tristeza como la que nosotros experimentamos, porque el Espíritu viviría triste todo el tiempo, pobre Espíritu, por así decirlo. Yo creo que es otra cosa. Cuando yo me entristezco, yo como que me recojo, no tengo tanta exuberancia, no tengo mi expresión full. Yo creo que entristecer el Espíritu es vivir una vida mediocre de pecado, donde el Espíritu decide que Él no se va a expresar más completamente en tu vida, precisamente como consecuencia de la vida que estás viviendo. Yo creo que hay demasiados hijos de Dios contentos con que son salvos. Es como si fuera un examen que se pasa con 70, y si él tiene 70, él está contento, porque él sabe que va para el reino de los cielos. Y yo creo que hay pocos hijos de Dios que realmente están aspirando a un 80, 85, 90, 95, 100 no, pero el full. pero que puedas vivir una vida de excelencia. Porque nosotros pensamos que la salvación es primariamente para no irme al infierno. Y ciertamente eso es un gran beneficio. Pero la salvación es primeramente para darle gloria a Dios. Y yo no puedo darle gloria a Dios con una vida mediocre. Entonces nosotros vivimos en el mundo tratando de construir nuestro propio reino, logros, llámalo lo que tú quieras, casas, títulos, dinero, porque ya soy salvo y puedo además disfrutar esto. Yo tengo que recordar que si a mí se me dio una vida eterna, yo no lo puedo vivir con valores temporales, que eso es una contradicción. Si a mí se me dio una vida eterna, yo tengo que vivirla con valores eternos, y eso es otra vida que lleva un sacrificio. Bueno, depende. Lleva un sacrificio cuando mi deseo es vivir la vida carnal, temporal de este mundo, pero no es un sacrificio si verdaderamente tu vida es vivir la vida eterna. Al contrario, Cristo dice que es una vida de plenitud. Entonces, el mundo tiene muchas distracciones, tiene muchas tentaciones,
Y nosotros quisiéramos muchas veces vivir como un pie en el mundo y un pie en la otra vida, como disfrutar un poquito de ambas cosas. Al final no disfrutamos ni de una ni de la otra, porque vivimos con una serie de problemas, de consecuencias que acumulamos, y por otro lado vivimos también con la conciencia cargada de pecado, de cosas que no hice bien. Al final del camino es una falta de entendimiento de para qué fuiste salvo. Fuiste salvo, fuiste llamado, fuiste creado, llamado para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Entonces, si ese es verdaderamente tu entendimiento, tú vas a querer vivir de la mejor forma posible, no porque Dios te va a castigar, sino porque esa es la gloria y la figura que tú quieres reflejar, la figura de Cristo. Y al final del camino es la que más libertad te va a causar, es la que más libertad te va a dar, es la que más plenitud te va a dar. Y lamentablemente el cristiano yo creo que vive muy con la mente aquí abajo. Yo creo que, déjame definirlo, déjame resumir todo eso de esta manera. Yo creo que el cristiano tiene una orientación muy horizontal de la vida, en vez de tener una orientación más vertical de la vida. Si nosotros cambiamos la orientación de la vida, todo va a cambiar. Yo necesito tener una orientación vertical de la vida si soy cristiano, y eso va a resolver mi problema. Mientras yo quiera tener una vida que me lleva hacia arriba, pero vivirla con una orientación horizontal de la vida, yo voy a estar viviendo esta vida mediocre, y lamentablemente nos sentimos bien viviendo mediocremente. Esa es la pena, que la mediocridad llega a ser nuestra satisfacción, cuando debiera ser nuestra insatisfacción completa. Híjole, abriste muchas puertas. Bueno, Ferguson, el doctor Ferguson también dice que hay una cosa es la plenitud, la presencia, y otra es la manifestación de ese espíritu en tu vida. Que estoy de acuerdo que si hay pecado en tu vida, esa manifestación va a estar contristada. Pero también vemos nosotros, ¿verdad?, cuántos hombres han vivido su vida anhelando y pidiendo avivamiento. O sea, como se definen el avivamiento algunos, en este despertar, en esos que estaban dormidos, que de repente ven y aprecian y tienen un mayor nivel de fe, un mayor nivel de poder, o lo que sea, ¿no?, dependiendo todos los diferentes tipos de avivamiento que ha habido, ¿no? ¿Qué tanto también influye, porque la incredulidad es pecado, pero qué tanto influye que la gente se esté presentando y predicando la palabra de tal forma que se estimule la fe en una vida plena, o como dice Pablo en Romanos 5, que estén reinando en vida, en el reino de la gracia, ¿verdad? Como antes reinaban en la muerte, ahora reinan en vida. Y yo veo muchos cristianos que no están reinando. ¿Qué tanto es esto, es la fe? ¿Qué tanto es mover también a veces de Dios en iglesias, en ocasiones extraordinarias? Bueno, no hay duda de que hay momentos en la historia de la iglesia donde Dios produce un mover extraordinario que no puede ser equiparado con nada, y eso es soberanía de Dios. Esas serían como las excepciones en la vida de la iglesia. Vamos a hablar de lo que es como más natural. El púlpito tiene un rol que jugar. Mientras mayor es la imagen de Dios que el púlpito produce, mayor será la fe que la gente tendrá en ese Dios grande que se está presentando. Yo creo que lamentablemente muchos púlpitos producen una imagen de Dios muy pequeña, y es muy difícil tener una fe muy grande en un Dios muy pequeño. Y tener un Dios, una imagen de Dios muy grande, requiere de estudio de la palabra, requiere reflexión de la palabra, requiere vivencia de lo que yo estoy estudiando. Y yo creo que lamentablemente muchos predicadores no están ahí.
Entonces, si el tamaño del Dios que yo presento es un Dios pragmático, es un Dios que me resuelve problemas, es un Dios que me consuela, todo lo cual es verdad, pero esas no son las características primarias de Dios. La característica primaria de Dios es su bondad, es su gracia, es su poder, es su santidad, es su inclinación natural a perdonar, es todo lo que verdaderamente Él es. Poco a poco yo me voy enamorando de ese Dios, porque esa es mi experiencia. O sea, yo comencé conociendo un Dios pequeño, pero en la medida que yo estudiaba este Dios y reflexionaba en este Dios y veía mis caídas y veía mis perdones, yo decía, es que este Dios es demasiado gigante, este Dios es demasiado extraordinario. Y yo creo que eso es una función del púlpito. Por eso es que mucha gente piensa, yo soy uno de ellos, que el líder de adoración primario de la congregación es el pastor, porque él es quien presenta a este Dios grande que la gente quiere adorar, que mueve a la gente a adorar. Y yo creo que ahí es donde estamos. Nosotros tenemos un eclipse de Dios, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que la primera vez que oí esa frase se la oí a R.C. Sproul en la década de los 90. Tenemos un eclipse de Dios, donde el hombre es muy grande y Dios es muy pequeño. Tú tienes, por ejemplo, la luna eclipsa al sol. Pero ¿cómo es que la luna va a eclipsar al sol si es mucho más pequeña que el sol? Bueno, el problema es que la luna puede ser, creo que es unas 400 veces más pequeña que el sol, pero el sol está como 400 veces más lejos que la luna. Entonces es más fácil que la luna pueda eclipsar el sol por la cercanía que tiene con la tierra. Bueno, si el hombre vive muy cercano a sí mismo, muy cercano a su entorno, porque eso es lo que ve, eso es lo que vive, eso es lo que disfruta, él no va a ver mucho a Dios. Entonces él necesita acercarse más a Dios para que él pueda ver a Dios más grande. Y mientras más grande lo ve, más su deseo de adorarle, más su deseo de seguirle, más su deseo de obedecerle. Una montaña que está muy lejos, tú puedes eclipsarla con un dedo pulgar, literalmente. Pero en la medida en que tú te acercas a esa montaña, tú te vas dando cuenta que tu dedo pulgar ya no la puede eclipsar y la montaña se va creciendo. Yo creo que la gente, estoy hablando de cristianos, yo creo que vivimos muy lejos de Dios, vivimos muy pendientes de las cosas cotidianas. Cuando Cristo, si hay algo que yo aprecio de la palabra, es las formas cortas y sencillas como Dios nos dio como los ejemplos. Buscar el reino de Dios primero y su justicia, y las demás cosas son las añadiduras, ¿verdad? Yo creo que nosotros vivimos buscando las añadiduras y queriendo que Dios nos agregue el reino de Dios y su justicia, y eso nos causa problema. Yo creo que si nosotros vivimos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente, esas añadiduras que son las pequeñas cosas que muchas veces nos cargan, yo creo que ni nos van a cargar la mayoría de las veces, van a llegar, porque eso es casi como una promesa de parte de Dios, que me está diciendo, búscame, yo me encargo de lo otro pequeño. Y yo creo que ahorita hablaba de una orientación muy horizontal, ahora voy a hablar de una orientación muy egocéntrica, muy hacia mí mismo. Y eso es mucho de lo que yo comento, Carlos, hoy. Es fruto de lo que yo he visto en mi propia vida y he ido creciendo y he ido saliendo de eso. Yo no quiero decir como que yo nací así, por Dios. No, es fruto de mi propia introspección y poderme decir, ¿sabes qué? Está viviendo egoístamente, ¿sabes qué? Está viviendo hacia adentro, ¿sabes qué? Está viviendo muy horizontalmente. Tiene que salir de ahí. Pero si yo no me atrevo a admitirme esas cosas y luego admitírsela a Dios, yo no voy a salir de ahí. La mayoría de nosotros no nos atrevemos a admitirnos esas cosas ni a nosotros mismos, ni a Dios, ni mucho menos a un amigo o a una audiencia como esta. Y el orgullo entonces contribuye a que no crezcamos de una mejor manera. Bueno,
Antes de hacerte otra pregunta, nomás la última en este tema, a veces ese vivir horizontalmente, no necesariamente estamos hablando de cosas cotidianas o mundanas, sino a veces mismo, creo yo, como pastor, eso es algo que yo he estado analizando mucho en mi propia vida, en lo que yo he estado predicando, qué tanto a veces enfatizamos o le damos una prioridad, por ejemplo, a la aplicación, a cambio de comportamiento, a doctrina, a cosas así, que cómo deberíamos de ser como iglesia, cosas que son buenas, pero el énfasis que se le da es así como que Dios es esto, pues está bien, okay, pero nosotros tenemos que hacer esto y tenemos que comportarnos así, tenemos que ser de esta forma y tenemos que salir y tenemos el activismo, a veces el énfasis doctrinal o el énfasis de aplicación, a veces caemos hasta en moralismo. Me da la impresión eso de que no estamos poniendo los ojos hacia arriba y dejar que de ahí arriba suceda algo abajo, sino que estamos como pastores queriendo resolver la situación de los problemas que estamos viendo acá abajo de una manera aquí práctica, ¿no? Y que me lleva entonces a mi siguiente pregunta. Cuando tú hablaste de este, ¿cómo lo describiste? Este racionalismo, y no sé si usaste la palabra pragmatismo también, ¿no? Pero cuando hablaste de este racionalismo occidental, de esta tendencia al pragmatismo, no necesariamente son cosas negativas de lo que estás hablando en términos de lo que son, pero sí negativo el efecto que tiene si no va balanceado o cubierto o sometido bajo esta realidad de la divinidad de nuestro Señor, de su grandeza, de su exaltación, etcétera. No sé si me estoy... Explícanos bien qué quieres decir cuando hablas de este peligro, de este racionalismo. Yo creo que necesitamos como 3 horas para hablar de esa sola pregunta, pero déjame comenzar con el pragmatismo. Déjame contarte una historia. Estoy en una iglesia, estoy predicando, terminamos la predicación, el líder de predicación se voltea hacia la banda y le dice a la banda, good job, comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. Y yo quería darme como un tiro en la cabeza. ¿Quién ha dicho que eso es un buen trabajo, el que comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo? El buen trabajo es si nosotros ministramos a la audiencia y complacimos a Dios. No importa si lo hicimos en menos tiempo o en más tiempo. No se le ocurrió a la banda pensar que comenzar a tiempo y terminar a tiempo, eso es puro pragmatismo. Yo no quiero decir que no planifiquemos un servicio, nosotros planificamos un servicio, pero no es como medimos el servicio. El servicio lo medimos si ministramos a la congregación. Entonces eso es puro pragmatismo. Entonces mucho de lo que hacemos en la iglesia pudiera ser bueno, lo que lo mata es su motivación. Y la motivación tiene que venir de arriba. La motivación tiene que venir con que yo complazca a Dios. Y de ahí de donde todo tiene que fluir. Y eso por un lado. Pero por otro lado, yo como guitarrista, líder de oración, predicador, lo que salga de mí tiene que salir de una vida que yo vivo con Dios. El que yo sea un buen guitarrista, un buen bajista, un buen predicador, un buen orador, si no sale de una vida que yo vivo con Dios, tú sabes que Dios no va a estar respaldando eso. La audiencia puede ser que hable bien de eso, pero al final la transformación del carácter, que es Dios quien la hace, tiene que estar motivada por otra cosa. Entonces, yo creo que en general el ser humano, y voy a hablar del cristiano incluso,
pero el ser humano en general es pragmático, es utilitarista, utilizamos las cosas y si nos son útiles, pues las usamos y nunca nos preguntamos de su motivación, nunca nos preguntamos de dónde emanó eso. Y si hay algo que personalmente a mí me gusta hacer es examinar mis motivaciones, porque al final de cuentas lo que cataloga algo como bueno o malo son mis motivaciones, no mis oraciones, ni mi oratoria, ni mucho menos. Entonces, pero comenzaste preguntándome algo sí, que... de este racionalismo occidental. Racionalismo. Bueno, yo creo que cada iglesia es afectada por la cosmovisión en medio de la cual ella es sembrada. Ahí te puedo hablar de la iglesia del norte y la iglesia del sur. La iglesia del norte, Europa y Norteamérica, vivió la era de la iluminación y fue afectada por el raciocinio. Entonces, mucho de la lucha que tú ves, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa, ¿cuál es? Es la lucha por si la Biblia es inerrante o no inerrante, infalible o no infalible. Todo eso es razón, como que se opone a la fe. El sur no tiene este problema. El sur no tiene problema con la inerrancia y la infalibilidad. El sur tiene otro problema que es igual de malo. Y es que el sur puede creer y afirmar la inerrancia y la infalibilidad, pero como viene de una cosmovisión que es animista, entonces siempre tiene revelaciones nuevas, porque eso es muy típico de la cosmovisión del sur. Entonces, el mismo racionalismo que mata la fe en la iglesia del norte es por otro lado, es el animismo que mata muchas veces manifestaciones reales que quizás el Espíritu pudiera traer, pero que no son reales porque son cosas de su cosmovisión. Entonces, mantener ese balance requiere la Biblia, pero requiere una vivencia con el Espíritu, donde el Espíritu de verdad que guía a toda verdad, por eso está ahí en la palabra. El Espíritu de verdad que guía a toda verdad, estudiando la verdad, nos va a llevar a encontrar ese balance. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos programar nuestros servicios, pero si cada servicio programado comienza y termina exactamente a la misma hora, personalmente me perdonan, ahí hay un problema. Porque ahí yo estoy programando a Dios, como decía alguien, para comenzar a las 11 sharp y terminar a las 12 do. Es como que, Dios, mira, yo tengo una hora para que tú hagas su trabajo. Si tú puedes hacer tu trabajo todos los domingos en esa hora, tú y yo estamos bien. Pero si tú no lo puedes hacer cada domingo en la misma cantidad de tiempo, entonces tú y yo tenemos un problema. Y yo recuerdo en la iglesia de que te hablé, donde hablaba del líder de adoración, que dijo, good job, terminamos a tiempo, comenzamos a tiempo. Yo recuerdo haberme pasado 5 minutos, pero porque me entregaron 5 minutos tarde y me dijeron cuánto tiempo yo tenía, y yo trato de respetar eso. Y eso llamó la atención y le llamó la atención al líder de adoración. Cuando tú lees, yo estoy haciendo un estudio sobre el libro de los Hechos. Eso no es lo que yo leo en los libros de los Hechos. Y si bien es verdad que la iglesia primitiva no es necesariamente lo que nosotros vamos a seguir, porque Dios tiene cosas especiales que hace, yo creo que ahí hay principios que seguir. Y donde el Espíritu de Dios se manifiesta, a mí se me hace difícil creer que 60 minutos o 65 van a ser, o 70 o 200 si fueran, que es el mismo tiempo que Dios tiene para cada servicio. Tiene que haber una sensibilidad de sus líderes al mover de Dios. O sea, cada oración no puede tener la misma duración y cada administración no puede tener la misma administración por 200 años. Ahí hay algo que está faltando. Esa es mi opinión, con todo el respeto que pudiera haber de lo que es la presencia manifiesta de Dios, que es palpable. Eso es lo que trae la gente.
Yo creo que el sur y el norte tienen su problema. El norte tiene el problema que es time oriented, orientado al tiempo. Y el sur tiene su problema que es evento oriente. Entonces el evento puede durar 18 horas. Y eso tampoco creo que sea necesariamente de Dios. Y atribuírselo al Espíritu. Pero tiene que haber un elemento donde Dios sea palpable, que Dios sea verdaderamente el líder de lo que está ocurriendo y no nosotros. Y eso requiere oración, y eso requiere que el equipo de oración adore y ore. Y la mayoría de nuestras oraciones, con el perdón de muchos, llenan espacios. No, llenan un espacio entre una cosa y otra, pero no son oraciones sentidas, pensadas, como que Dios me está guiando en el momento. Llenan un espacio entre una actividad y otra. Y eso yo creo que está matando a la iglesia, entre otras cosas. Cuando mencionaste el racionalismo, digo, yo recomendé ciertos libros. No creo que estás diciendo que no debes prepararte o que no debes de pensar, ¿no? Pero sí se me hace que es importante notar que leer un libro, la motivación no debe ser, voy a conocer algo nuevo, diferente, etcétera, sino que realmente, al menos mi experiencia leer a Packer, mi experiencia leer a Ferguson. Yo recuerdo mucho la primera vez que mi esposa Kena leyó La Santidad de Dios de R.C. Sproul. O sea, ella cayó de rodillas llorando. O sea, hay diferentes tipos de lecturas. Y yo voy a hablar un poquito de esa lectura, voy a citar inclusive a Piper, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia para tener conocimiento bíblico, que es necesario, pero si no lo leemos devocionalmente con un corazón deseoso y hambriento de que Dios haga una obra en nosotros, y lo mismo leemos libros. A mí me quebrantó leer a Ferguson sobre el Espíritu Santo. Me llenó de gozo escuchar o leer a Packer describir algunas de las funciones del ministerio del Espíritu Santo. Si no leemos nosotros, si no vivimos, tal vez sería la mejor expresión, estudiando, ministrando, leyendo, en ese deseo de que el Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos ilumine, vamos a caer en racionalismo. Definitivamente. Tú sabes que mi hobby es leer, entonces no estoy en contra de la lectura. Pero siguiendo a Piper, hablando de la Biblia específicamente, pero yo creo que es aplicable a muchos libros cristianos. Dice, si tú no ves la gloria de Dios detrás del texto que estás leyendo, tú estás perdiendo tu tiempo en términos de lo que es la transformación de vida. Porque el texto que tú estás leyendo está transmitiendo una gloria de Dios en el evento mismo. O sea, Dios abre el mar, por ejemplo, y no es para que te maravilles de simplemente, wow, Dios tiene ese poder. Es que te maravilles del Dios que tiene ese poder y lo pone a favor de su pueblo para hacer cosas extraordinarias que en el instante debieran llevarte a un sentido de adoración, justamente porque ¿qué clase de Dios es este que es capaz de abrir el mar con simplemente abrir su boca, por así decirlo? Entonces es como ir detrás del texto de la Biblia a encontrarte con Dios. Jason Meyer, el que sustituyó a Piper, habla de que la predicación debe ser, déjame ver si recuerdo, un encuentro con Dios vía su palabra. Wow, eso es como una enorme responsabilidad, que la predicación no es explicar bien el texto. La predicación es tú poder explicar el texto
de manera que la audiencia tenga un encuentro con Dios vía la exposición del texto. Eso es otra cosa completamente diferente. Entonces, para que eso ocurra, el predicador tiene que tener ese encuentro primero. Y yo creo que ese es el reto de cada predicador, y es encontrarse él con Dios en la preparación del texto, para que él pueda luego venir a la audiencia y decir, wow, este es el encuentro que yo tuve con Dios a través de este texto esta semana. Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, pero nomás ¿crees tú que la iglesia occidental, la iglesia que estamos, o sea, lo que nos estamos llamando la nueva reforma que viene del norte, la sana doctrina, todas estas cosas, ¿tú crees que dentro de eso, entretejido, encubiertamente, ahí va a un sentido sobrenatural, cosas que no podemos explicar, cosas que pertenecen más al ámbito subjetivo? ¿Hay algo de eso de tal forma que yo no escucho? Muchas de las personas que leemos o que escuchamos o que vamos a conferencias y escuchamos y vemos en videos y todo, hablar, por ejemplo, de decir aquí está la presencia de Dios, yo siento esto, no lo puedo describir, algo me sucedió, no lo puedo describir, sobrenatural, y que haya una verdadera incomodidad o hasta rechazo a ese tipo de validación de que eso es real, y de que si tenemos un Espíritu Santo que levanta muertos, debe de haber una dimensión en nuestra vida que es sobrenatural, ¿o no? Definitivamente. Déjame responder eso y agregar una cosa más. Ojalá no lo olvide la segunda cosa, pero para responder la que me preguntaste. ¿Quieres decirnos cuál es la primera y la segunda? Si tú oyes hablar de Juan Calvino hoy en día, sin lugar a duda, que lo que tú oyes hablar es de el tulip, los 5 puntos del calvinismo, y siempre se arma en Dominicana decimos un titingón acerca de los 5 puntos del tulip. Sin embargo, gente muy erudita acerca de Juan Calvino, ¿sabe cómo le llaman? El teólogo del Espíritu Santo. El teólogo del Espíritu Santo. Eso es otra cosa. O sea, la teología de Juan Calvino no se olvidó del Espíritu Santo. La bañó el Espíritu Santo, la produjo el Espíritu Santo, hasta el punto que él es llamado el teólogo del Espíritu Santo. Es algo extraordinario. Y los que no le llaman así, le llaman el teólogo de la supremacía de Cristo. Entonces, estos 5 puntos del tulip nos llevan a adorar el tulip y no nos llevan a adorar al Dios supremo y al Espíritu de Dios también supremo, que le dieron su calificativo. Entonces, yo creo que esta nueva reforma, si no toma otro giro, va a terminar adorando la doctrina y no al Dios de la doctrina. Y contristando al Espíritu. Y contristando, por tanto, al Espíritu. La segunda cosa que iba a decir, ¿cuál era? De la sobrenatural, subjetivo, de una vida del creyente que si creemos en el Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo, debe haber una dimensión en la vida de todo creyente de elementos que no podemos nosotros necesariamente justificar racionalmente, pero o sea, creo yo son válidos, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta reserva en hablar del aspecto sobrenatural
de nuestra relación con Dios. Bueno, yo creo que por un lado el movimiento, los excesos del movimiento carismático pentecostal han contribuido a eso y se han llevado el péndulo hacia el otro lado. Tú sabes que a lo largo de la historia eso es como el péndulo ha funcionado, que nunca se queda en el medio, sino que todo es una reacción o una hiperreacción a un movimiento dado. Entonces yo creo que esos excesos se han llevado el péndulo hacia este lado. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también siempre existe, hay un elemento humano subjetivo que es cierto, que no podemos negar. Entonces siempre existe como ese miedo de que ese elemento humano subjetivo me lleve a experiencias con un corazón engañoso que me terminen produciendo una experiencia que realmente no es de Dios necesariamente. Pero no hay duda de que en la palabra de Dios y en los grandes hombres de Dios, como Spurgeon y como Calvino y otra gente, existieron estas expresiones sobrenaturales que se dieron, que quizá no ocurrían todos los días, pero que sí se dieron y que fueron reales. Se cuenta la famosa historia de Spurgeon, decirle a un hombre del púlpito, hey tú, y señalarle con nombre y apellido a lo que estaba ocurriendo. Y nadie habla de eso, porque nadie quiere achacarle a Spurgeon algo sobre eso, pero esa experiencia se dio y está ahí en la historia. Entonces yo creo que eso también ocurrió. Lamentablemente, yo creo también que hoy en día hay un fenómeno que se está dando dentro de esta nueva reforma, y es que se está dando predominantemente entre gente joven, que está muy bien, siempre ha sido así. Pero yo creo que la gente joven haría bien con permitir que su pensamiento madure antes de ponerse a escribir, antes de ponerse a hablar en redes sociales, antes de ser formadores de opiniones. Porque la realidad es que todos nosotros hemos sido jóvenes y todos nosotros hemos madurado. Y ciertamente yo le decía a alguien el otro día, mira, yo creo que el rompecabezas entre teología bíblica, teología en general, filosofía de ministerio, consejería, y le mencioné hace una serie de cosas. Yo creo que ese rompecabezas como que se armó finalmente de una manera que yo creo que está como bien armado, como a los 50 años. Y Tim Keller escribió su primer libro a los 50 años. Obviamente eso no son índices de nada, pero nos dice a nosotros que tiene que haber una madurez. Esta era del celular, del fax machine, bueno, ya no existen los fax machines. Ya no usan el fax machine. Era lo rápido que van. Pero esta era del celular, del microondas y de todo lo demás. Quiere producir gente joven muy rápida, produciendo ideas y produciendo libros y produciendo una serie de cosas que en tiempos atrás tomó años para producir. Necesita un proceso de maduración, de pensamiento. Y esta guerra que vemos en las redes sociales continuamente de asuntos entre hermanos, que es lo peor, de asuntos que no ponen en riesgo el evangelio en lo más mínimo y que pudieran hacer eso privadamente porque las redes sociales lo permiten. Yo no creo que está haciendo bien a nadie, no le está haciendo bien a la iglesia. Están creando bandos, están dividiendo la iglesia y están confundiendo su enemigo. Tú y yo podemos tener un desacuerdo, por ejemplo, pero tú no eres mi enemigo, tú eres mi hermano. Mi enemigo es otro, es Satanás. Y cuando yo no tengo claro quién es mi enemigo, yo voy a terminar disparándole a mi amigo. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta. Todavía no recuerdo qué era lo que quería decir, pero pero está bien. Creo que ya tenemos cierro con esto. Mi impresión
en mucho de lo que yo estoy viendo. Bueno, yo tengo 59 años y todavía no escribo ni un libro y yo creo que no lo voy a escribir nunca. Pero mi impresión, a ver mucho de lo que pasa en el mundo evangélico, es personas que técnicamente hablando pueden tener un alto nivel de entendimiento correcto de la doctrina bíblica, pero que están operando en la carne. Y se ve en su rivalidad, en su sectarismo, en su agresión, en su falta de amor, y su respuesta a la oposición o a la gente que no tiene esa gracia de ese conocimiento. Y mi preocupación es que nosotros tendemos a darle validez a cosas que racionalmente están presentadas correctamente, pero en el corazón no están saliendo en el carácter, en la motivación del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu, sino como un producto de su carne. Y bueno, yo siento que si el Señor trae una corrección a este mover, y parte de la razón por la que yo te pedí que tú empezaras la conferencia, era si tú fuiste un instrumento en abrir Latinoamérica a esta nueva reforma, que no es, o sea, es nueva porque en Latinoamérica no la había visto, pero el Señor te usó a ti, y si está viendo este contristamiento en tu corazón, donde tus énfasis están siendo diferentes y están señalando estas cosas, creo yo y confío y quiero que oremos por ti para que venga eso, porque una iglesia actuando en la carne no puede agradar a Dios y no puede producir un fruto que glorifique a Dios. Y yo creo que el enemigo buscará desviar. Entonces yo quiero, a nombre de todos, animarte y decirte que queremos estar pendientes de tu vida. Lo que te he dicho muchas veces, porque eres mi amigo y te quiero y te digo la verdad, que guardes tu vida, que cuides tu ministerio, tu salud, etcétera, porque la iglesia de Latinoamérica necesita oír esto de ti, porque tienes la autoridad moral para traerlo y tú fuiste el instrumento que Dios está usando para empezar por muchos de estos hombres que están aquí, ¿verdad? Te oyeron a ti y dijeron: yo tengo que buscar. Entonces le pido yo a Dios esto, le pido mucho al Señor esto, que te use en este mensaje, y este púlpito siempre estará aquí para que tú lo uses en traer el mensaje que el Señor ponga en tu corazón. Y estamos muy agradecidos de que hayas venido y nos hayas compartido tu corazón, que fue lo que te pedí, ¿verdad? Aquí estás entre amigos. Sé que vas a predicar Juan 16, pero predica y comparte tu corazón. Gracias por haberlo hecho, Miguel, y gracias por habernos ayudado a conectar con el Espíritu Santo de esa manera. Amén. Gracias, Carlos. Gracias por orar. Le pido a cada uno de ustedes que se haga eco de esa oración. Hasta que no entremos en gloria no hay garantía, ¿verdad?, de que no nos vayamos a desviar, y que Dios nos dé una iglesia mansa y humilde. Yo no sé por qué la gente no escucha lo que Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Y entonces queremos vivir peleándonos y queremos vivir
bienaventurados los pacificadores, pero no queremos la paz. Queremos el príncipe de paz, pero queremos el príncipe sin la paz. Y entonces como que eso no se va a dar, lamentablemente. Y eso es un esfuerzo de todos. Eso comienza porque cada uno de nosotros haga una admisión de que nosotros, esta es la orientación natural del hombre creyente y no creyente: egocéntrico, utilitarista, pragmático, confiado en sí mismo, autoglorificante, siempre cree que tiene la razón, pelea hasta tener la razón. Lo importante no es tener la razón, hermanos. Quizás tenga la razón, pero lo importante es que tú expreses la verdad y ya la deje ahí. Si el otro la acepta o no la acepta, ya eso es su problema. No tienes que seguir insistiendo en ser lo máximo, ser el primero, tener la razón. Que sea como Dios quiera, y simplemente expresa la verdad en mansedumbre. La palabra de Dios nos manda a través del apóstol Pedro, ¿qué cosa? Que nosotros presentemos defensa de la esperanza que hay en nosotros, pero hacerlo con reverencia y con mansedumbre. Entonces, no sé por qué no prestamos atención a los llamados de la palabra de Dios. Y la razón es que queremos tener la razón aunque terminemos peleados. Queremos ganar el argumento aunque seamos enemigos, pero ganamos el argumento, en vez de realmente comportarnos como Cristo y que el argumento caiga donde caiga, y que esa sea la verdad. Cuando me acuerdo de lo que quería decir la reforma, te diré. ¿Por qué no aprovechamos y oramos por el ministerio de Miguel? Amén.